Bien, nuevamente tenemos otro pequeño videito de repaso, el redondeo. Cada vez que use una calculadora es importante observar las mediciones originales y determinar el número de cifras significativas que puede usar para la respuesta. Es posible usar las siguientes reglas para redondear los números de la pantalla de la calculadora. Reglas de redondeo. Número 1. Si el primer dígito que va a eliminar es 4 o menos, entonces este y todos los dígitos siguientes simplemente se eliminan del número. Y 2. Si el primer dígito que va a eliminar es 5 o mayor, entonces el último dígito que se conserva del número aumenta en 1. Es como así. Bueno, por ejemplo, imaginemos que yo quiero 3 cifras significativas. Quiere decir que voy a usar el 8, el 4 y el 2, ¿verdad? 8, 4 y 2. Entonces veo que yo voy a eliminar estas dos y la primera cifra que voy a eliminar es 3. Como dice que es 4 o menos, queda igual. Entonces simplemente como este es 4 o menos, o sea menos de 4, entonces no va a cambiar en nada la cantidad que está aquí, que en este caso sería el 2. Y va a quedar como 8.42. Perdón, lo queremos redondear a 3 cifras significativas. Veamos entonces. Bien, efectivamente podemos ver que tenemos 3 cifras significativas, ¿verdad? Muy bien, ¿y qué pasa si lo quisiera dejar en 2 cifras significativas? Solo tendría que quedar hasta el número 4. Como el 2 es un número menor que 4, entonces no va a alterar en nada a este 4, entonces las 2 cifras quedaría solo como un 8.4. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo quiero 3 cifras significativas aquí, el último número que debo dejar es 7, pero 7 es mayor que 4, o sea, dice que de 5 o mayor vamos a agregarle 1 a la última cantidad. Entonces en este caso, como 8, que es el primer número que voy a eliminar, es 5 o mayor, entonces hará que este 7 cambie a 8, por lo tanto quedará como un 14.8. Si lo quisiera redondear a 2 cifras significativas, este 8 nuevamente me doy cuenta de que es mayor. Por lo tanto, si quiero redondear a 2 cifras significativas, esto se aproximaría a 15. Veamos la siguiente cantidad. Cuando tenemos cantidades de este tipo, tendríamos que utilizar la notación científica para redondear a cifras significativas. Por ejemplo, aquí yo tengo que dejar, en este caso de 3 cifras significativas, un entero y 2 decimales. Entonces correría el punto 1, 2 y 3 espacios, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 a la izquierda por 10 a la 3 y me quedaría 3.26. ¿Por qué? Porque como el 2 es menor que 4, no va a alterar en nada la última cifra significativa que voy a dejar. Si a su vez esto lo quiero dejar con 2 cifras significativas, aquí vean, este 6 es 5 o mayor, por lo tanto hace que al eliminarlo el 2 se transforma en 3. Entonces si yo quiero dejar esta cantidad con 3 cifras significativas, quedaría como un 3.3 por 10 a la 3. Veamos la siguiente cantidad. Nuevamente aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que me quedaría 1.25 por 10 a la 7 con 3 cifras significativas. Las potencias de base 10 no se toman en cuenta para las cifras significativas, únicamente su coeficiente. Entonces, si yo quisiera dejar esto en 2 cifras significativas, veo que este es 5 o mayor, este aproximaría el 2 a 3, por lo tanto me quedaría como 1.3 por 10 a la 7, ¿verdad? Y aquí tenemos nuevamente otra cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, estamos hablando de 5 a la izquierda, 5 sería un por 10 a la 5, sería 3.84, ¿verdad? Pero como este 6 es 5 o mayor, entonces quiere decir que va a ser que este 4 se transforme en 5, vamos a verlo como un 3.85 por 10 a la 5. Y si quiero aproximar aquí hay un pequeño errorcito, vamos a corregirlo. Como el valor que tenemos en este caso es 5 o mayor, hará que este 8 se transforme en 9, o sea que va a ser un 3.9 por 10 a la 5, ¿verdad? Ahora sí está corregido el ejemplo. Bueno, aquí tenemos otras comprobaciones de concepto. Identifique los dígitos que se van a eliminar, ya sea que el último dígito que se aumente en 1 o no. Indique el valor redondeado correctamente de 2.8456 metros, o sea, para calcular cada una de las siguientes.
3 cifras significativas y 2 cifras significativas. Bueno, entonces nos vemos acá. Si quiero 3 cifras significativas, voy a eliminar hasta acá, pero este 5 es mayor, va a hacer que este entre cifras significativas se convierta en un 2.85, ¿verdad? Metros. Si quiero 2 cifras significativas, este 5 hará que se elimine, el 2 cifras hará que el 5 se elimine, y este 5 por ser 5 mayor hará que el 8 se transforme en 9, 2.9. Aquí tenemos otra cantidad, podemos redondear estas cantidades a 3 cifras significativas. Vamos a quitar aquí, como este 8 es mayor que 5, haremos que el 7 se convierta en 8, pero entonces será un 35.8. En este caso vamos a utilizar notación científica 1, 2 y 3. Sería un 2.63. ¿Por qué? Porque el 5 hará que el 2 se aproxime a 3, y queremos un entre 2 decimales para que tenga 3 cifras significativas, por lo tanto será 1, 2 y 3, un 2.63 por... bueno, en este caso simplemente podríamos dejarlo así, porque no es necesario la notación científica, ¿verdad? Pero si lo hacemos en notación científica también estaría correcto. ¿Por qué? Porque estos ceros que están aquí, según las reglas que habíamos visto, no son significativos, los que están antes de la cantidad. Aquí esta cantidad la queremos con 3 cifras significativas, simplemente este 6 hará que este 2 se convierta en 3, y finalmente aquí, redondeando esta cantidad a 3 cifras significativas, este 3 no altera el 8 y quedará como 1.28 kilogramos, nada más. Ya para finalizar este videito, vamos a ver cómo se aplican las reglas de redondeo en la multiplicación y en la división, porque esto es muy importante que lo tengamos presente. Por ejemplo, ¿verdad? Dice que cuando en multiplicación y división la respuesta final se describe de modo que tenga el mismo número de cifras significativas que la medición con menos cifras significativas. O sea, que cuando multiplicamos varias cantidades, la cantidad de cifras significativas que tiene que tener la respuesta es la cantidad de la menor cantidad de cifras significativas que aparezca en la operación. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos 4 cifras significativas y aquí tenemos 2 cifras significativas. Cuando realicemos esta operación, vamos a identificar cuál tiene menos cifras significativas, y así tenemos que dejar nuestra respuesta, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos esta cantidad que tenemos acá, vemos que aquí tenemos 4 cifras significativas multiplicado por 2 cifras significativas. Vamos a dar la respuesta. Nuestra calculadora nos podría quedar de esta manera, ¿sí? Ustedes lo pueden comprobar, pero vamos a dejar la respuesta únicamente con 2 cifras significativas. Este 5 hace que este 6 se aproxime a 7 y la respuesta sería solo un 17, ¿verdad? Esa sería la respuesta correcta utilizando la regla de las cifras significativas. Por ejemplo, con la respuesta significativa únicamente tendría 2 cifras significativas. Acá tenemos, resuelva lo siguiente usando números medidos, dice acá. Entonces veamos acá, tenemos 285 por 67.4 y dividido entre 4.39. Aquí tenemos 3 cifras significativas, 3 cifras significativas y 3 cifras significativas. Cuando realizamos esta operación en la calculadora, nos damos cuenta que tenemos 3 cifras significativas multiplicado por 3 cifras significativas, y este resultado lo vamos a dividir entre otra cantidad con 3 cifras significativas. La respuesta tiene que tener 3 cifras significativas únicamente, entonces quiere decir que lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el número 7. Como aquí tengo un 5, este 5 es mayor, o sea que lo vamos a dejar como un 43.8. La cantidad tendría que tener únicamente 3 cifras significativas, porque toda esta operación tenía 3 cifras significativas. Hay muchos ejercicios en libros donde encontramos cantidades como 8.00, 2.00 o 5.10, pero el 10 es 1 y 0, ¿verdad? Entonces, esos ceros quieren decir que las cantidades que estamos utilizando son significativas, así como en este caso, ¿verdad? Entonces, pues vamos a utilizar la cantidad. Dice, se agregan uno o más ceros significativos al número de la pantalla de la calculadora para obtener el número de cifras significativas. Por ejemplo, aquí tengo 3 cifras significativas y 3 cifras significativas, me da 4, pero como yo estuve viendo que en toda la operación hubieron 3 cifras significativas, la respuesta correcta que tengo que dejar sería 4.00, indicando que toda la operación que estoy realizando se está trabajando con 3 cifras significativas. Pues estas reglas son bastante interesantes de utilizar, ¿verdad? A veces siempre en clase lo primero que preguntan es si con cuántos decimales trabajamos. Pues podríamos trabajar de manera correcta
utilizando estas reglas de las cifras significativas. Aquí tenemos otras cantidades, ¿verdad? Podemos ver aquí tenemos 4 cifras significativas, 3 significativas y 2 significativas. La respuesta de este ejercicio tiene que tener 2 cifras significativas, ¿verdad? 4 dividido dentro de 8.42 y a su vez dividido dentro de esta cantidad nos daría una cantidad que tenga 2 cifras significativas, como habíamos visto. Entonces la calculadora nos daría esto, pero como queremos dejar la respuesta con 2 cifras significativas, únicamente este 7 hace que este 4 se aproxime a 5, sería que la respuesta sería 55. Tenemos un ejemplo más acá. Vamos a ver esta cantidad, vamos a multiplicar 2. Aquí este 2.0 me indica 2 cifras significativas, 6.00 me indica 3 cifras significativas y 4.00 me indica 3 cifras significativas. La respuesta la vamos a dejar con la cantidad con menor de la cantidad de menor cifras significativas, que es 2.0. Por lo tanto, al hacer las operaciones, 2.0 dividido por 6.00 dividido entre 4.00, en la calculadora nos va a dar un único número que sería 3. Nosotros sabemos que estamos trabajando cifras significativas, o sea que le tenemos que poner nuestra respuesta 3.0 para que la respuesta siga con las reglas de las cifras significativas, ¿verdad? En la adición y la sustracción dice que suma y resta, la respuesta final se escribe de modo que tenga el mismo número de lugares decimales que la medición con menos lugares decimales. O sea que cuando sumamos y restamos debemos dejar la menor cantidad de decimales o la cantidad de menores decimales que tenga la cantidad a operar. Por ejemplo, aquí esta tiene 3 decimales y esta tiene un decimal. Quiere decir que la respuesta final la vamos a dejar únicamente con un decimal, ¿verdad? Entonces vamos a ver, si sumamos esto en la calculadora nos va a quedar como un 36.145, pero aquí como este 4 es menor que 5 no va a afectar a este 1, por lo tanto la respuesta final con un lugar decimal solo va a ser un 36.1, que sería mi respuesta utilizando las reglas de las cifras significativas, ¿verdad? Y finalmente, si quisiéramos aplicarlo a una resta, veamos aquí, tenemos un decimal y un decimal, no habría ningún problema, pues la respuesta me va a quedar con un decimal, o sea que va a ser 12.0 para que esto tenga las reglas de las cifras significativas. Bueno, eso es todo, espero que les sirva mucho, éxitos y nos vemos en clases.